Las estructuras de Lewis fueron desarrolladas en 1916 por Gilbert Newton Lewis. En su libro Las moléculas y los átomos, propone la representación de las uniones entre átomos para formar moléculas de una manera gráfica muy fácil de identificar y analizar. Las estructuras de Lewis también se denominan estructuras electrón-punto, y uno de los conceptos más importantes que se necesita saber para poder desarrollarla es a qué se refiere los electrones de valencia. Estos electrones son los presentes en el último nivel de la configuración de un átomo, y es fácil identificarlos porque corresponden al número de familia de cada elemento. Por ejemplo, el cloro se encuentra en la familia 7, por lo tanto va a tener 7 electrones de valencia. El nitrógeno está en la familia 5 y tiene 5 electrones de valencia. De igual forma, el carbono, presente en la familia 4, va a tener 4 electrones de valencia. Estos se pueden representar en forma de puntos, tratando de que los electrones queden apareados. Se puede observar cómo aquí el xenón tiene sus 8 electrones formando 4 pares. El carbono tiene 2 pares, el azufre tiene 3 pares, y solo puede quedar un electrón desapareado en un elemento que tiene un número de electrones de valencia non, igual que en el nitrógeno. Pero también se pueden representar en forma de líneas, en donde 2 electrones representan una línea, y entonces el xenón va a tener 4 líneas, el carbono solo 2, el azufre 3, y el flúor va a tener 3 líneas y un electrón desapareado, como el nitrógeno 2 líneas y un electrón desapareado. Los electrones de valencia también se pueden representar en cruces. Cada crucecita es un electrón de valencia. Si un elemento tiene 8 como el xenón, pues tendrá que tener 8 cruces formando pares alrededor del símbolo de este elemento. Y una vez que yo conozco esta información, podemos saber cómo hacer una estructura de Lewis. Conocer el número de electrones de valencia es solo el primer paso. Lo primero que voy a escribir cuando empiezo a desarrollarla es el símbolo químico del átomo central. Para conocerlo, va a ser el elemento con menos átomos. En cada uno de estos ejemplos podemos ver que está señalado en rojo el elemento que sería el átomo central. En el ácido fosfórico podemos ver cómo hay 3 hidrógenos, 4 oxígenos y un fósforo, por eso el central es el fósforo. En el agua hay 2 oxígenos y solo un oxígeno. Hay 2 hidrógenos y solo un oxígeno, por eso el oxígeno es central. En el amoníaco hay 3 hidrógenos y un nitrógeno. En el metano hay 4 hidrógenos y un carbono. En cada caso, el átomo central es el elemento con menos átomos. Pero hay moléculas en las que puedo tener más de un elemento en menor cantidad. En todos estos ejemplos podemos ver que el carbono y el hidrógeno solo están presentes en un átomo, mientras que hay 3 flúoros. Por eso el flúor no puede ser central. Pero entre carbono e hidrógeno, el elemento con 2 o más electrones de valencia es el carbono. El hidrógeno nunca puede ser central. En el BHCl2, el cloro, como hay 2, no puede ser central, pero entre boro e hidrógeno, como el boro tiene 2 o más electrones de valencia, es el central. En el siguiente compuesto hay 3 bromos, el bromo no puede ser central. El hidrógeno no cumple con tener 2 o más electrones de valencia, por lo tanto no puede ser central, y el silicio sí cumple. Finalmente, ¿qué pasa en moléculas en donde tengo en la misma cantidad a todos los elementos? Elegir al central requiere un tercer paso, el elemento menos electronegativo. A veces es más fácil identificarlo como el que tiene menos electrones de valencia. En el ácido cianhídrico, que es este ejemplo, podemos ver que hay un carbono, un hidrógeno y un nitrógeno. El hidrógeno no puede ser central de acuerdo con la regla anterior, y entre carbono y nitrógeno, el carbono tiene menos electrones de valencia, por eso va a ser central. En el siguiente compuesto, sabemos que el hidrógeno no puede ser central, pero el boro es menos electronegativo que el flúor o el bromo. Y a su vez el carbono es menos electronegativo que el oxígeno o el flúor, y por eso va a ser el central. Una vez que sabemos quién es el central, debemos empezar a acomodar a los demás elementos alrededor del átomo central. Las reglas 3 y 4 se desarrollan simultáneamente. En estos dos ejemplos, pues lo primero que tendríamos que pintar en el SO2, en el dióxido de azufre, es el símbolo químico del azufre y sus electrones de valencia.
Una vez hecho esto, empezamos a poner alrededor del central a los demás átomos, empezando por el más electronegativo. En este caso no hay problema, porque solo hay oxígeno, no tenemos otro elemento que colocar. Y empiezo a buscar formar pares entre los electrones del oxígeno y los electrones del azufre. Y aquí podemos ver cómo cada oxígeno formó un par entre un electrón del oxígeno y un electrón del azufre. Cada par de electrones, como este que podemos ver aquí, es un enlace químico. Otro enlace y otro enlace. De modo que aquí el azufre establece dos dobles enlaces con los oxígenos. En el siguiente ejemplo, el nitrógeno ya sabíamos que era el central. Ponemos sus electrones de valencia formando pares en aquellos casos que sea posible. Y después vamos a empezar a colocar a su alrededor a los tres oxígenos. El oxígeno es el más electronegativo, por eso empezamos por él. Vamos formando pares entre los electrones del oxígeno y los del nitrógeno. Aquí ya coloqué los tres oxígenos, pero me quedó un electrón desapareado. Sin embargo, todavía me falta por colocar un hidrógeno. Ese hidrógeno debe quedar mejor donde hay un electrón desapareado. Entonces ya tenemos alrededor del átomo central a los demás átomos y se cumplieron las dos reglas. Quedaron alrededor del átomo central los demás átomos y todos los electrones están apareados. No queda ni un solo electrón desapareado. Aquí debemos cuidar que cada electrón del átomo central me sirva para unir otros átomos. Pueden quedar electrones sin haberse utilizado, como en el caso del primer ejemplo, el azufre. Hay un par de electrones con los que no utilizo para formar enlace, pero si tuviese que poner más átomos alrededor del central, siempre utilizo electrones en el átomo central para unirlos. Y otra cosa importante es que no pueden quedar electrones desapareados. El paso número 5 no lo vamos a poder representar ahorita porque las moléculas que estamos usando de ejemplo no tienen carga, pero el paso 6 sí lo podemos revisar. Aquí dice que necesitamos garantizar que todos los átomos en la molécula cumplen con la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones de valencia. Y cuando un átomo no cumpla con esta regla, necesitamos aplicar resonancia. La resonancia se aplica sobre los dobles enlaces. Vamos a ver ejemplos. Aquí el azufre tiene un total de 10 electrones. Podemos ver que tiene los 6 electrones de valencia que desde el principio tuvo, pero se le cuentan los electrones que está usando de los oxígenos para formar el enlace. Y entonces tiene 10. Como el azufre supera el octeto porque tiene 10 electrones de valencia, necesitamos tomar un par de electrones de un doble enlace y desplazarlo hacia el oxígeno. Aquí podemos ver cómo el oxígeno tiene un par abajo que antes no tenía. Esos 2 electrones son los que estaban acá formando enlace, pero lo desplazamos hacia el oxígeno. De esta manera el azufre perdió un electrón, este rojito que se ve aquí originalmente era del azufre, y el oxígeno lo ganó, porque pues este electrón era del azufre y ahora lo tiene el oxígeno. Siempre que apliquemos resonancia, es muy probable que aparezca algo que se denomina carga formal. A esta carga del oxígeno que adquiere por haber aplicado resonancia y ganado un electrón del azufre se le llama carga formal de -1. El azufre, como perdió un electrón que ahora tiene el oxígeno, tiene carga formal de +1. La suma de cargas siempre debe dar 0. Y aquí ya podemos identificar que la molécula cumple con el octeto, no hay electrones desapareados, y la suma de cargas es igual a la carga original de la molécula, que es 0. En el otro ejemplo, en el ácido nítrico, vemos como el nitrógeno también tiene 10 electrones de valencia, porque además de los 5 que tenía, forma 5 enlaces, 2 dobles con 2 de los oxígenos y uno simple con otro oxígeno. Entonces vamos a aplicar resonancia. Uno de los dobles enlaces podría ser el de arriba o el de la izquierda, es igual. Lo vamos a desplazar hacia uno de los oxígenos. Y entonces vemos que ahora este par de electrones antes era del nitrógeno, o estaba formando un doble enlace con el nitrógeno. Al hacerlo, el nitrógeno y el oxígeno adquieren cargas formales. El oxígeno ganó el electrón, -1, el nitrógeno lo perdió. La suma de cargas formales da 0 y la molécula
es igual a la original con carga igual a 0. ¿Qué pasa cuando una molécula tiene una suma de cargas diferente de 0? Como en este ejemplo. El átomo central sabemos que va a ser el fósforo porque solo hay uno y 4 oxígenos. Después ponemos alrededor del fósforo a los demás átomos. Aquí podemos ver como todos los electrones del fósforo se están utilizando para unir a oxígenos, pero me están quedando electrones desapareados. Ahí están. Esos electrones no pueden quedar así, pero el hecho de que haya carga, esa carga de 3 menos, me indica que debo agregar 3 electrones. Y el lugar más adecuado para agregarlos es precisamente donde estaban esos electrones desapareados, para que no me queden electrones desapareados. Ya no los hay. Simplemente al final tenemos que revisar que el fósforo cumpla con el octeto. Aquí podemos ver que no lo hace. Tiene 10 electrones nuevamente. Tenemos que aplicar resonancia, haciendo que un par de electrones se mueva, en este caso hacia arriba, y entonces el oxígeno hacia donde se movió ese par de electrones adquiere carga menos 1. Cada oxígeno, como les agregamos un electrón, también tiene carga menos 1. Y finalmente el fósforo, como tiene 4 de valencia y deberían ser 5, pues tiene una carga de más 1. Esta sería la molécula con una carga total de 3 menos, que es la carga final de la molécula. ¿Qué pasa si la molécula tiene una carga positiva? Empezamos con el átomo central igual, se colocan alrededor los demás átomos y vemos que quedan electrones desapareados. La carga de 4 más me indica que debo borrar 4 electrones del sistema. Entonces, pues simplemente se eliminan. Ya no tengo estos 4 electrones desapareados, pero el xenón supera el octeto. Tenemos que aplicar resonancia. Entonces, esos electrones que están utilizándose para formar dobles enlaces, los voy a desplazar hacia cada uno de los cloros. Y entonces me queda cada uno de los cloros ya con el octeto completo. Como le había quitado los electrones a los cloros, porque eran parte de la carga de la molécula, pero ahora se los devolví por resonancia, entonces cada cloro tiene 7 electrones de valencia. No tienen ni más ni menos de los que debería tener, por lo tanto no tienen cargas formales, tienen 7. 2, 4, 6, 7. El electrón que comparte con el xenón me permite tener 8, y entonces, como el xenón debería tener 8 de valencia y solo tiene 4, tiene carga más 4. Al final esta es la carga de la molécula, y así queda esa estructura de Lewis de una molécula con carga positiva.